noches. El Señor los bendiga. ¿Cómo están? Una vez más, teniendo la oportunidad de compartir la palabra desde casa en esta oportunidad y tratando de transmitir lo que el Señor puso en mi corazón, primeramente para mí y quisiera compartirlo con cada uno de ustedes. ¿Les parece, antes de comenzar, vamos a orar brevemente y pedirle al Señor que nos esté guiando en este pensamiento? Señor, gracias te damos en esta noche por estar juntos en este lugar por medio de la tecnología. Gracias por tu palabra, gracias porque tú estás con nosotros, porque somos tus hijos y porque tú en este tiempo estás hablando a nuestros corazones, y pedimos una vez más que estés hablando nuevamente a través de tu palabra. Todo te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, bien. En esta noche estamos ya entrando a la parte final del año y uno viene con pensamientos, al menos a mí lo que me pasa, y esta palabra, decir, bueno, voy a hacer un balance de lo que fue este año. Un balance de lo que me ha sucedido, de lo que ha pasado, quizás en lo personal, en lo familiar, en lo laboral. Pero cuando estaba pensando en esto, Dios trajo en mi pensamiento una escritura muy conocida, pero a modo de advertencia, que más allá de todo balance que uno pueda hacer, esta palabra que Dios puso en mi corazón fuertemente me ha impactado. Y quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 6, un pasaje conocido que lo he leído en otras ocasiones, cuando Moisés Dios le da este libro a escribir a Moisés. Deuteronomio quiere decir repetición, que él le pueda repetir a la próxima generación lo que iba a suceder, pero Moisés tenía que repetir lo que había pasado, tenía que contarle. Dice capítulo 6, versículo 10: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Quiero hacer énfasis en esta palabra: cuídate de no olvidarte. Y este pensamiento se llama "y no olvides". A modo de introducción, este pasaje que leímos ahí en Deuteronomio, la advertencia es: tengan cuidado de no olvidar, de no olvidar lo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes. Y no olvides. Y un salmo tan conocido, que lo hemos leído tantas veces, pero es tan precioso, el Salmo 103, dice el versículo 1: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Se acuerda esta escritura que siempre utilizamos, aún muchas veces para comenzar los cultos, en donde el salmista dice: bendice alma mía? Le da un mandato a su alma, a su espíritu, a su cuerpo. Es como que es una orden que debe bendecir. Esta palabra bendecir significa decir bien el nombre de Dios. Bendecir: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y una de las cosas que a mí siempre me gusta nombrar es este hombre espiritual contra el hombre natural. El hombre espiritual es aquel que el salmista está alentando, diciendo:
bendice, alma mía, el nombre de Dios. El hombre natural es aquel que quizás muchas veces se olvida de bendecir a Dios y cree que por su esfuerzo ha conseguido lo que tiene. Este espiritual tiene esa nueva naturaleza y debe y quiere alabar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, bendice, alma mía, puedas alabar el nombre de Dios. El versículo 2 dice, bendice, alma mía, otra vez es como que remarca acá el salmista a Jehová, y no olvides, acá está esta palabra que le da el título a este mensaje, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, recordá, le dice. Acordate lo que Dios hizo por vos. El hombre natural muchas veces tiene tendencia a olvidar, a no recordar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Como dije anteriormente, cree que por su esfuerzo consiguió lo que tiene. Pero acá el salmista dice, a ver, hacé memoria de lo que era tu vida sin Dios. Debemos recordar lo que era nuestra vida sin el Señor. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 20 al 22. Acá está hablando el apóstol acerca de nuestra vieja vida cuando éramos esclavos del pecado. Dice 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A ver, en pocas palabras, ¿qué quiere decir? ¿Qué bueno tenías en la vida anterior sin el Señor? ¿Qué era aquello que daba gozo en tu vida? Ninguno, no había frutos. Entonces, recordar, no olvidar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. No olvides, dice acá el salmista, y debemos recordar lo que era nuestra vida sin el Señor, y debemos pensar lo que es nuestra vida con Dios y qué es lo que tenemos por delante. Hay un pasaje muy conocido que muchas veces lo leemos también en el libro de Jeremías, que este es un pasaje que a veces creemos que dice una palabra pero dice otra. Dice Jeremías capítulo 29 y versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muchas veces nos confundimos, creemos que dice pensamientos de bien. No, dice pensamientos de paz y no de mal. Mire qué interesante si nosotros recordamos continuamente lo que Dios hizo por nosotros y los pensamientos que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Pensamientos de paz, continua paz. Dice ahí en el libro de Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, no olvidemos, dice el salmista, recordemos quién es Dios, qué ha hecho por nosotros. Podamos decir quién es Dios para mi vida. Y dice ahí en el versículo 3, antes leímos que no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas
tus dolencias. Entonces, ¿cómo vamos a olvidar si el Señor perdona, el Señor perdonó todos nuestros pecados en la cruz? Lo hizo una vez y para siempre. Él perdona nuestros pecados. Y muchas veces yo le digo lo que me pasa a mí, que nos cargamos con cosas que no podemos llevar, con cargas, con pensamientos, con preocupaciones. Ahí en el libro de Hebreos 12:2 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Muchas veces nos ponemos cosas encima, en la espalda, en los pensamientos, y quizás nos cargamos, nos preocupamos y pensamos en el futuro y en lo que va a pasar y en lo que va a venir. Mire, y por más que nosotros nos preocupemos, por más que estemos recontracargados, quiero decirle que va a pasar lo que Dios va a permitir que tenga que pasar. Entonces, despojémonos, porque Él perdonó nuestros pecados, Él perdona, Él nos sigue librando, Él nos desata. Aún me estaba acordando de la canción que cantamos este domingo, esa, que no sé si fue este domingo o el anterior, esa: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre. Mire, Dios sigue haciendo su obra, Dios nos sigue perdonando, Dios sigue salvando. Todo esto fue llevado en la cruz. Por sus llagas, dice el profeta, fuimos nosotros curados. No solamente las enfermedades del cuerpo, no solamente estas enfermedades que son circunstanciales, sino las enfermedades del alma. Dios, el Señor, ahí en esa cruz, sana, dice, todas tus dolencias. No es solamente este perdón que es humano, que es superficial, no está relacionado con el perdón que yo pueda pedirle a un amigo, un hermano, porque este perdón que proviene del corazón del hombre no es el perdón que proviene del corazón de Dios, porque el perdón del hombre es un perdón limitado, un perdón que tiene ciertas condiciones, pero el perdón que Dios nos ofrece es un perdón infinito, es un perdón que no tiene límite. Entonces, ahí dice en Isaías 55, del 7 al 9, que Dios es amplio en perdonar, que Dios es grande en perdonar, que Dios parecería como que le agrada perdonarnos, que eso es aún de la naturaleza del Señor. Ahí vamos a leerlo, el pasaje, Isaías 55, ahí se me puede acompañar. Dice el versículo 7 al 9, al finalizar el 7, dice: al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ay, cuando yo leo eso digo: gloria a Dios, menos mal que es así, que Dios piensa totalmente diferente a nosotros, que Dios es tan diferente al pensamiento humano, pero Él es amplio en perdonar, Él es amplio en tener misericordia, amplio en sanar. Mire, su mano no se ha acortado. Su gracia no ha terminado, su gracia continúa. Entonces debemos recordar y no olvidar esto que Dios hace con cada uno de nosotros. Él perdona las iniquidades, Él sana nuestras dolencias. Dios, mediante su obra en la cruz, ha hecho suficiente provisión para nuestro bienestar. Dios ha hecho un pacto de sanidad con el hombre. Dios ha hecho un pacto de recuperación física con el hombre.
que es mucho más amplio que una sanidad física que tiene un poco de tiempo aquí en esta tierra. Ese pacto es mucho más grande. Y mire, versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. No olvidemos cuando estábamos sin el Señor, ¿dónde estábamos? Si estábamos en un hoyo, si estábamos en un pozo. Pero quiero decirte que este hoyo también nos habla de, ahí en la versión NBI, nos habla de sepulcro, nos habla de muerte. Mire, a pesar de que estemos en un hoyo, a pesar de que estemos en un pozo en lo más hondo, Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Si no, pregúntele a José, me estaba acordando de la historia de José, aún abandonado por sus hermanos, vendido a estos hombres ahí en medio del pozo. Tremendo, pero Dios tenía un propósito, un gran propósito. Aún en medio de este hoyo, en medio de esta muerte, en medio de quizás pérdida de amor, pérdida de alegría, en medio de una depresión, en medio de un matrimonio quizás que se está rompiendo, en medio de peleas familiares, con hijos, estás en un pozo, quiero decirte que Dios tiene un propósito, porque Él te rescata de ese pozo. Entonces, no debo olvidar. Y sucede que cuando estamos en ese pozo y queremos salir por nuestros esfuerzos, nos hundimos cada vez más. Estaba pensando en esas arenas movedizas, que quizás uno se esfuerza y quiere salir y meter brazo y te hundís cada vez más. Pero ¿saben cuál es el secreto cuando estamos en el pozo? Poder levantar mis manos y decir, Señor, acá estoy. Y yo te aseguro que el Señor va a venir y te va a rescatar de ese pozo y te va a sacar de donde está. ¿Por qué? Porque dice ahí en el Salmo 55:22 que Él no siempre quedará para siempre. No, se lo voy a leer. Dice, el justo no va a quedar caído. Dios no va a permitir que quede en ese pozo. Dios no va a permitir que sus hijos queden ahí. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y mire, puede ser que alguno esté escuchando este mensaje y me pueda decir, pero hermano, la verdad que yo estoy pasando un momento difícil en mi vida. Quiero decirte, Dios te va a rescatar. Él te va a sacar de ese hoyo. No vas a quedar para siempre caído. Es circunstancia, es un tiempo que Dios permite esto. Es un tiempo en que vos puedas levantar tus manos y decir, Señor, acá estoy. Pero no debo olvidar, debo levantar mis ojos a los montes, como dijo el salmista. Aun cuando tenga pocas fuerzas, aun cuando esté débil, pueda mirar y entender que el Señor me va a levantar, que el Señor está conmigo, que el Señor no va a permitir que siempre quede en ese pozo. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Mire qué bueno. Entonces, ¿cómo me voy a olvidar? Si Dios me llena de favores, si Dios me llena de misericordia, mire, me rodea de amor, con cuerdas de amor, pone ese sello de gracia en mi vida y implante ese amor en mi vida que yo no lo entiendo, que no lo comprendo. Y dice que sus misericordias, perdón, se renuevan cada mañana y nos enseña a amar de corazón, nos enseña a amar a aquellos que Dios pone delante mío, nos enseña a amar a mi familia, a mis hermanos, a abrazarlos y transmitir ese amor. ¿Por qué? Porque nos pone esa corona, nos da ese favor, nos da esa misericordia. ¿Cómo me voy a olvidar de esto? ¿Cómo voy a decir no recuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida? Y a medida que ese amor va entrando en mi vida,
que va obrando, ¿sabe qué? Mi relación con Él va creciendo y me acerco a la estatura de ese varón perfecto, a ese varón, a ese hijo de Dios perfecto, aquel que dijo, cuando se acuerda de las hermanas de María y Marta, que dijo acerca de María que María escogió la mejor parte. Mire, ese sello de amor, ese sello de misericordia está en mi vida. No lo entiendo porque proviene del cielo mismo. No está relacionado con el amor de los hombres, porque no es humano, proviene de Dios. Entonces, Él me corona de favores, me corona de misericordias. Dice ahí el versículo 5, el que sacia de bien tu boca. Acá hay un tema de traducción. Dice, el que te adorna completamente de cosas buenas. Se lo digo en criollo, aquel que te hace brillar, aquel que te hace hasta el rostro lindo, aquel que hace brillar tu cara y que uno pueda decir, mira, ese estuvo, tiene algo diferente. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Porque Dios se ha acercado a su vida, esa íntima comunión se acercó de nosotros hacia Dios, de Dios hacia nosotros, eso que quizás muchas veces no entendemos cómo es, si nosotros nos acercamos o Dios se acerca. Yo creo que es un poco y un poco, pero hasta mi rostro es cambiado. Dice que sacia de bien, que te adorna, que te dice que te rejuvenece, te hace brillar, te hace tener esa belleza de tener a Dios. De eso se trata este amor de Dios, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire, y eso está bueno. Muchas veces quizás los que estamos rozando cierta edad y nos miramos, mirá, tengo tal arruga, mirá, las ojeras, mirá. Pero dice que vamos a rejuvenecer. Mire, el águila, aparentemente uno mira su piel y parece como que es una piel que está envejecida. Pero ¿sabe qué pasa con esa piel? Esa piel se renueva constantemente. ¿Sabe qué pasa con el pico del águila después de unos tantos años? Dice que va a los lugares rocosos y golpea con su pico y se lastima, se lo saca. ¿Para qué? Porque nace un pico nuevo, porque es renovado. Y ni hablar del águila cuando se eleva, cuando sabe volar sobre sus alturas. Mire si estamos nosotros relacionados con las águilas. Dice que nos vamos a rejuvenecer. Aquellos que estemos quizás pasando momentos o a esta altura del año que uno diga, estoy cansado, la verdad que estoy saturado. Mire, podamos recordar este pasaje, este versículo. Él aún nos embellece, Él aún nos da una nueva juventud, nos da un nuevo volver a vivir. Isaías 40:31, un pasaje también muy conocido, pero yo se lo voy a leer aún haciendo parafraseando en el original. Dice Isaías 40:31, que usted ya lo conoce, porque dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren, ¿sabe lo que dice el original? Que cuando yo me puse a investigar está buenísimo, porque dice, los que se atan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, van a levantar alas como águilas, van a correr, no se van a cansar, van a caminar y no se fatigarán. Atarse, atarse al propósito de Dios, atarse al amor de Dios, atarse a esa cobertura,
atarse, como dice ahí en Eclesiastés 4:12, a ese cordón de 3 dobleces. Mire, yo no quiero estar desatado del Señor. Yo quiero estar unido, quiero estar fuerte, quiero mirar, quiero no olvidar, porque Dios está haciendo su obra en mí. Y como leímos en versículos anteriores, quizás estoy pasando un momento difícil, quizás estoy en un pozo de diferentes circunstancias, pero ¿sabe qué? Quiero estar atado, quiero esperar y quiero continuar en su propósito. Y hay 2 versículos antes, dice Isaías aún 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ah, gloria a Dios. Yo me anoto en ese versículo. Mire cómo me voy a olvidar si este es mi Dios. Este es mi Dios que me hermosea, que me rejuvenece, que me da nueva fuerza, en que yo me puedo atar a su propósito. Entonces, no debo olvidar, no debo aún pasar por alto lo que Dios está haciendo con mi vida. Mire, hoy vamos a ver unos versículos, quizás en otra momento seguiremos más adelante, pero dice, volvemos al Salmo 103, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Yo no se lo dije al principio, pero este es un salmo que lo escribió David cuando ya estaba al final de sus días, reflexionando, pensando en lo que Dios había hecho con él. Y David dice, no olvides, porque Jehová hace justicia. Y yo acá agregué, no olvides que Dios fue bueno, que Dios es bueno y que Dios va a ser bueno. Que Dios es aquel que intercede por mí, que Dios es aquel que va delante mío, que Dios es aquel que anuncia lo que va a hacer a sus siervos, a sus hijos, a los profetas, que Dios, para que podamos entender, que tarde en enojarse, pero que es grande en misericordia, que es parte de su carácter, su amor, su misericordia, que no sostiene su enojo para siempre, porque dice el versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre va a guardar el enojo. ¿Por qué? Porque Él no nos da espíritu de esclavitud, sino que dice ahí en Romanos que nos dio espíritu de adopción. ¿Para qué? Para que clamemos, Abba Padre, para que digamos, papito, para que expresemos ese amor. No es la esclavitud, es el amor. ¿Por qué? Porque somos siervos y somos por amor. Obedecemos por amor. Es más, el Señor Jesús dijo, no solamente pueden ser mis siervos, ustedes pueden ser mis amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. Este es lo que Dios nos promete, entonces yo no debo olvidar. ¿Por qué? Porque las pruebas son por un poco de tiempo. Quizás esté en el hoyo, quizás esté en enfermedad, quizás esté pasando una circunstancia, pero son por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Menos mal que Dios no es como nosotros, menos mal que Él es amor y que no nos hace pagar de acuerdo a lo que yo hice, porque ¿sabe qué? Dios busca siempre el arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y eso es para nosotros, sus hijos también. Arrepentirnos continuamente. Y esto es figura de la gracia. Es lo que hizo el Señor, porque lo hizo todo una vez y para siempre, y lo hizo por mí.
y no tiene nada que ver lo que yo haga, no tiene nada que ver lo que yo me esfuerce, no tiene nada que ver lo que yo diga. Es más, les voy a decir una cosa, no tiene nada que ver ni lo que yo estudie la Biblia, ni las horas de oración que yo tenga, no tiene nada que ver eso con la obra de Dios, no tiene nada que ver, porque es su gracia sobre cada uno de nosotros. Por supuesto que es bueno hacerlo, por supuesto que es bueno estudiar, leer, orar, buscar esa comunión, pero eso no tiene relación con esa gracia derramada. Dice en versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No debo olvidar, porque su misericordia, mire, es tan grande como los cielos. Podemos mirar a los cielos, podemos contemplar, pero no podemos llegar. Quizás tomamos un avión y alcanzamos las nubes, pero ese tercer cielo, ese cielo eternal, donde aún están las huestes, donde está el Señor, donde está ahí, es inalcanzable para el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que es algo inalcanzable, que es algo tan grande como su amor y su misericordia. Los cielos de los cielos no te pueden contener, dijo Salomón. Mire, no hay pecado, no hay falta tan grave o tan grande que su misericordia no la pueda cubrir. Y la reflexión es: no olvides, al ir finalizando este año, no olvides quién es nuestro Dios. No olvides lo que ha hecho por nosotros. No olvides sus favores y sus misericordias. No olvides. Y volviendo al pasaje con que habíamos comenzado, ¿se acuerda? Ahí en Deuteronomio, en capítulo 6, versículo 10 al 12, que lo leímos. Mire, yo estaba ahí leyendo y dije, voy a hacer una interpretación, no sé si decir a pensamiento mío, llámelo como quiera, pero dice, eso es lo que interpreté, lo que mostró el Señor. Cuando estés en este nuevo camino, en esta vida de salvación que nos habla de la nueva tierra, del Canaán, y de gracia que prometiste a nuestros padres que hoy podemos disfrutar, recordá que todo fue dado por gracia y que nosotros no hicimos nada para merecerlo. Tengamos cuidado de no olvidar la obra de Dios en nuestra vida. Tengamos cuidado. No olvidemos y recordemos que lo que tenemos es por pura gracia. Es por lo que Él prometió a aquellos que estuvieron sobre nosotros, a la generación anterior que Dios le dio la promesa, aquella generación que peleó, que luchó para que nosotros tengamos y disfrutemos lo que hoy nos gozamos, es esa presencia de Dios, es esa comunión con Dios en medio nuestro. Amén. Bueno, espero que Dios haya hablado a nuestra vida, a nuestros corazones, y casi al finalizar este año, no olvidemos su amor, no olvidemos su gracia, no olvidemos su misericordia. Amén. Señor, gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque dice que esta palabra no vuelve vacía y que hace su propósito en cada uno de nosotros. Señor, muéstranos, aun si alguna área en nuestra vida quizás tengamos que arreglar y nuevamente ponernos en comunión contigo, Señor, y no olvidar lo que tú eres para cada uno de nosotros. Te bendecimos en esta noche, te damos toda la gloria a ti, en tu precioso nombre, y todos juntos decimos amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente.